Acá estamos con un nuevo episodio de Generación Electores, en esta oportunidad conversando acerca de los mecanismos de protección de derechos humanos en el marco de las elecciones. En esta oportunidad tenemos dos invitados maravillosos, como lo son Lexis Rendón, quien es defensora de derechos humanos y codirectora del Laboratorio de Paz. También tenemos a Óscar Murillo, que es el coordinador general de Provea y defensor de derechos humanos, y quien viene además de la docencia y de dirigir la Escuela de Comunicación Social de la UCAP en el núcleo Guayana. La primera pregunta sería, en primer lugar, ¿cuáles son esos principales mecanismos internacionales de protección, especialmente en lo que tiene que ver con el contexto que permite monitorear la situación de Venezuela en el marco del proceso electoral? Vamos a arrancar con Lexis. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo, Óscar, gracias por la invitación. Mira, el Sistema Internacional de Protección, para quienes no entiendan o lo vean por primera vez, imaginemos que es como una empresa, una organización que tiene una estructura con diversas áreas o direcciones. Hay unas áreas vinculadas más a los aspectos políticos, hay unas vinculadas al tema humanitario, otras de desarrollo, y hay otras que están vinculadas al tema de los derechos humanos. En materia de elecciones se entiende que el voto es un derecho universal, inalienable, y eso está acompañado de otros derechos: el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación. Y en ese sentido, el Sistema Internacional de Protección, tanto en el área universal, digamos Naciones Unidas, como en el área regional, el sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte, tiene esa mirada focalizada sobre lo que es las garantías para que haya un proceso electoral en base a los estándares que definen el derecho. Y eso significa un monitoreo y un análisis de todas las condiciones que permiten que una elección sea libre, sea transparente, sea justa y sea en igualdad de condiciones. Ambos espacios tienen diferentes relatorías y diferentes, personas expertas que hacen un abordaje en base al derecho en el cual están involucrados y miran cómo se dan estas elecciones y cómo se garantizan estos derechos. Además de esto, estaría el Alto Comisionado de Naciones, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene la potestad incluso de hacer informes, de hacer recomendaciones, de hacer algún tipo de llamado al Estado y de monitorear, por supuesto, la complejidad de los derechos que están vinculados a una elección o a un proceso electoral. Además de eso, este sistema también tiene unos órganos específicos para el acompañamiento, la veeduría y, la especificidad de acompañamiento en el ámbito electoral. Y por eso vemos que el sistema de Naciones Unidas también tiene un órgano que puede hacer acompañamiento in situ y generar algún tipo de informe junto con otros espacios ya vinculados a temas, digamos, más de Estado, más políticos. En ese sentido, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, por supuesto, derechos como que haya libertades amplias para que la gente pueda reunirse, participar, son de los más mirados en torno a lo que son condiciones amplias para una elección con garantía. Ok, ¿qué me dice Óscar? Sí, yo creo que el tema del derecho al sufragio, como lo decía Alexi, no solamente está protegido internacionalmente, sino que hay que verlo no como un derecho aislado, sino que tiene que ver con la interconexión que tiene este derecho para la prosecución de otros derechos. Y esto está enmarcado en la protección de la participación política de los ciudadanos. Por lo tanto, vemos en los mecanismos de protección, tanto del sistema universal como el sistema interamericano, donde hay un desarrollo muy denso sobre la materia electoral, que ahí no solamente el exhorto a que el Estado adopte las medidas que sean, digamos, que respondan a estos estándares para permitir la participación política de los ciudadanos. Entonces el Estado tiene unas obligaciones que cumplir de acuerdo a estos estándares, y hay también la protección de los ciudadanos que están involucrados, asociados, para que este derecho se materialice de manera efectiva. Y reconocer que yo creo que yo tengo que, siempre lo comento, que el derecho al sufragio tiene como una connotación también como el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión te permite
acceder a otros derechos, digamos, en el tema de visibilidad, de exigibilidad. El derecho al sufragio se tiene que ver nada más y nada menos con que permitir que el pueblo sea el dueño de su destino político. Esto tiene que ver con la formación del poder político. En la medida que esa formación, es decir, en el momento en que se está gestando la materialización de la soberanía popular a través de ese voto, de ese sufragio, que tiene que ser universal, que tiene que ser directo, que tiene que además ser garantizado, que esto pues lleva o nos lleva a muchísimos años de lucha y conquista. Por ejemplo, en el caso venezolano hay muchas fechas importantes, icónicas. Para mí, la de 1946 con la Asamblea Constituyente en ese momento, y que termina con la Constitución del 47, consagrando un derecho que hasta ese momento había sido todavía restringido de acuerdo a diferentes formatos. Es decir, no todos los venezolanos eran tomados en cuenta para que pudieran ejercer libremente el derecho al sufragio. Es para mí un momento importante que luego viene a ser protegido y garantizado en estos estándares que comentaba mi colega Lexi en su participación. Ok, o sea que vemos que los mecanismos están. Ahora les pregunto, en este contexto electoral político, ¿se han identificado patrones de persecución, de violencia a derechos humanos? Y si es así, ¿qué permite establecer que ese patrón se ha identificado? Sí, ok, mira, justamente hoy el Laboratorio de Paz, que es la organización en la que yo participo, estamos haciendo un corte a 60 días de lo que va a ser la elección presidencial. En teoría estamos en un periodo de comisión electoral. Hablando incluso, concatenándolo con la pregunta anterior, en marzo el alto comisionado se pronunció diciendo que las condiciones que se estaban observando en Venezuela estaban siendo muy preocupantes en base a que no se estaban permitiendo las garantías en los estándares en materia de lo que es un comicio electoral. Eso quiere decir que hay una observación, y la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos también ha hecho algunos pronunciamientos llamando al cese de la persecución política para que haya libertades amplias para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros hemos hecho una contabilidad, te la voy a leer para no inventar cifras, que es que han ocurrido 24 detenciones arbitrarias en el periodo de esta elección contra líderes políticos y líderes sociales. Perdón, ¿y cuánto abarcaría ese periodo específicamente? Es desde enero hasta esta fecha. Sí, porque lo hemos ampliado, porque en teoría desde enero están sucediendo cosas vinculadas al tema electoral. O sea, este año está asignado por ese tema. Entonces, tenemos 24 detenciones arbitrarias a líderes políticos y líderes sociales, tenemos 10 detenciones arbitrarias por ejercer el derecho a la libertad de expresión, uno de los derechos vinculadísimos al tema electoral y a la expresión del voto, 13 estaciones de radio cerradas van hasta este momento, 5, y ahora se suma uno ayer, 6 hoteles que han sido sancionados por prestar el servicio a personas que reivindican algún tipo de acción política, digamos, de liderazgo político. Y además hay 47 medios de comunicación que permanecen bloqueados a la comunidad, digamos, a la ciudadanía, al país. Esto además hemos encontrado algunos patrones muy perversos. Creo que ayer dimos un ejemplo salió un ejemplo que es muy, muy cruel, que es, por ejemplo, el cierre a través de la institución del CENIAT de algunos comercios de venta de comida, que prestan algún tipo de servicio a quienes están participando. Como una represalia. Es una represalia, pero además que violenta no solamente el derecho al trabajo digno, sino que además en una emergencia humanitaria compleja y en condiciones tan complicadas como la que vive el país, de dificultades y violaciones en otros aspectos como los derechos económicos y sociales, afecta de manera grave a la ciudadanía. Entonces son mecanismos para amedrentar a una sociedad que se organiza en su derecho a la participación política y al derecho a expresarse libremente y reunirse, para que no lo haga. Es decir, hay un amedrentamiento. Sin embargo, nosotros vemos con mucho entusiasmo y muy positivo que la gente ha asumido que esa es parte de su responsabilidad ciudadana, el cambio, esa expresión de cambio que hablaba Oscar,
que está allí en el voto, en su manifestación, en su participación pacífica, unida a otros y a otros para poder determinar el destino del país que quiere, que además tiene que estar vinculado al tema de la democracia, los derechos humanos, y ahí el sistema es muy importante, el sistema internacional de protección de derechos humanos. Hay principios que son fundamentales. Uno de esos es el principio a las libertades democráticas. Y las libertades democráticas son las que garantizan que haya un corpus que garantice derechos humanos. Y esa es la evaluación que también están obligados estos sistemas, incluso por una obligación universal, de que todos avanzados en la medida que estos derechos se cumplen, de garantizar que este tipo de acciones sean monitoreadas, sean rechazadas, que haya otras recomendaciones para lo que es el abordaje en campaña de la ciudadanía. Oscar, bueno, hemos escuchado estas cifras que creo que son contundentes y hablan por sí solas, pero más allá de las cifras, ¿qué nos permite establecer el patrón? Sí, como lo evaluamos en la primera parte, hay unos estándares y es fácil reconocer que esos estándares hay un incumplimiento por parte del Estado para permitir que ese derecho al sufragio se desarrolle ampliamente. Por ejemplo, hemos visto en esta temporada preelectoral, que ya tenemos estos números, restricciones importantes y con algunos antecedentes incluso nunca vistos, o digamos unos precedentes importantes como las arbitrariedades que se han dado en el proceso de registro de las candidaturas, ¿no? Que más allá de la persona o no que esté involucrado en ese proceso, es una arbitrariedad que no se había cometido en procesos anteriores. ¿Okay? Es decir, es negarle el derecho de participación política a la postulación de alguien para un cargo público. Eso, allí hay una restricción, una arbitrariedad que hemos dicho que no había ocurrido antes de esa manera. Entonces, siendo Provea una organización cuyo mandato están los derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales, cuando revisamos la situación de vulnerabilidad general en materia de derechos sociales, ahí estamos viendo también impedimentos importantes para el ejercicio de la participación política y por supuesto en el ejercicio del voto. Tenemos trabajadores que solo por poner en su estado de WhatsApp algún tipo de invitación para una concentración política, fueron llevados al SEBIN. Eso lo tenemos registrado en nuestro informe 2023. Pero tenemos amedrentamientos casi diarios sobre trabajadores, en especial empleados de la nómina pública, de empresas estatales, que están siendo amedrentados todos los días. Nos llegó una denuncia reciente de un cuerpo policial en el estado Bolívar, donde se le exigía a todos los policías, a todos los agentes de seguridad, colgar en una plataforma donde estaban inscritos electoralmente, porque se estaban haciendo redistribuciones irregulares de los centros electorales. Ayer estuvimos visitando una comunidad en La Lucha, donde tradicionalmente, históricamente, en ese centro de votación existían 4 mesas de votación, ahora fue reducida a 2, y los votantes que estaban allí, los electores, van a ser migrados y no se les ha informado. Eso también va a afectar el día de la elección. Entonces tenemos un Estado que no garantiza que haya una elección. Tenemos un Estado que no garantiza que en su diversidad los electores o los potenciales electores en Venezuela se inscriban. Lo acabamos de ver con un registro electoral abiertamente restrictivo. ¿Okay? Pero también tenemos problemas relacionados con el tema de los derechos sociales. Por ejemplo, una situación, esta que te comenté, se vive en Caracas, pero si vas al estado Bolívar o vas a Amazonas o vas a un estado fronterizo, resulta que vamos a tener problemas de movilidad. Entonces, no se ha resuelto el tema del suministro de gasolina, de combustible, y eso afecta directa o indirectamente el ejercicio del derecho de sufragar. Por ejemplo, claro, en las capitales de los estados, en un estado tan amplio como el estado Bolívar, solo existieron 2 centros de registro electoral. Estamos hablando de más de 900 kilómetros para trasladarse de un punto, de un municipio, a la capital del estado. Es muy difícil que con los problemas de combustible y los problemas, digamos, propios de servicios básicos, puedas trasladarte y hacer ese traslado para poderte inscribir. Me refiero a nuevos electores. Aún así, y esto quizás define el momento que estamos viviendo, tenemos una enorme expectativa de cambio. La gente supera todos estos obstáculos para participar, para defender su derecho a participar, pero tenemos un campo minado deliberadamente desde el poder
desde el Estado, que debe garantizar todo esto, pero lo ha minado, lo ha llenado de obstáculos para que este derecho no se ejerza abiertamente o como lo establecen los estándares internacionales. Claro, y yo quisiera que, o sea, con esta situación que nos han descrito, que además es de una complejidad enorme, donde hay desde eso, sentar precedentes en cosas inclusive que antes no se habían visto, y cosas como penalización directa a cualquier persona que quiera participar, formar parte, ¿cuál es la importancia de trabajar junto, de la mano con las organizaciones y con como la vigilancia temprana? No solamente desde el punto de vista de los ciudadanos, que muchas veces pueden sentir, oye, he sido víctima de esta violación, pero no sé a dónde ir, o esto no tiene ningún sentido reportarlo, sino inclusive hacia adentro de los movimientos políticos, del liderazgo, que por su propia condición política sienten que tienen que tener como digamos, brindar una imagen de resiedumbre, de que se puede soportar. ¿Cuál es la importancia, sin embargo, y a pesar de eso, de acompañamiento con las organizaciones y de conocer que existen unos canales, que es el trabajo que ustedes hacen, además de poder documentar, vigilar, todo lo que tiene que ver los pasos que son tan importantes? Bueno, yo creo que la sociedad venezolana ha sido muy resiliente y ha aprendido mucho de procesos anteriores. Este no es el primer proceso, digamos, electoral donde el sistema ha tenido que tener algunos abordajes para decir no hay unas elecciones que fueron, digamos, legítimas, transparentes, competitivas. Y eso también ha permitido que sea la propia sociedad civil la que en este momento esté dando muestras de que en la autoorganización, independientemente de las dificultades, puede estar la esperanza de cambio también. Y creo que las organizaciones de derechos humanos hemos hecho un esfuerzo, y yo creo que siento que la gente lo entiende, de acompañamiento, de denuncia, de visibilidad y de incidencia para que no se sientan desprotegidos. Es decir, hay un muro que la gente sabe que está allí para servirle de paraguas de contención. Sin embargo, siempre hace falta información, y allí está nuestra labor de decir que estamos haciendo este monitoreo, que esto además es un patrón que no es de ahora, sino que justamente toda la mirada internacional del sistema de protección en materia de derechos humanos tiene que ver con ese abordaje amplio que se ha hecho desde hace un tiempo, que es un deterioro constante de las condiciones generales en materia de garantías de derechos, incluyendo una elección, incluyendo el voto, incluyendo la posibilidad de participar activamente. Y en este sentido, las organizaciones queremos expresar, para quienes no lo sepan, que hay un sistema internacional y hay una red de organizaciones a nivel nacional, regionales, municipales, que están para servir de apoyo en la visibilidad, en la documentación de estos casos, en la aproximación legal, la comunicación, es decir, para tratar de proteger también y suministrar seguridad en el ejercicio de la participación política y electoral. Ahora, tenemos que estar claros que estamos en un contexto que también hemos determinado organizaciones de derechos humanos, y que es por lo que el sistema internacional de protección está aquí en el país. Digamos, estaba la oficina, aunque está afuera, sigue teniendo la mirada acá, y todos los órganos, la Fact-Finding Mission, la CPI, porque en Venezuela lamentablemente tenemos un Estado autoritario, que no es democrático, que actúa violentando los derechos de la ciudadanía, y que al mismo tiempo la ciudadanía tiene que entender que estamos en este contexto, pero que hay un amplio margen para seguir haciendo cosas de manera pacífica dentro de los estándares que nos garantizan los derechos humanos. Así que lo más importante ahora es saber que hay diferentes órganos, instituciones, organizaciones, y hay que encontrar la manera de estrechar alianzas para que cada quien pueda ejercer una labor, para que el ejercicio del voto en las presidenciales pueda ser un resultado contundente que garantice que lo que la gente expresó es lo que va a ser el reflejo del destino del país. Oscar. Sí, nosotros estamos lejos de tener unas elecciones con las garantías, no digamos amplias, sino con las garantías que establecen los estándares. Estamos lejos de eso, y quizá es el motivo de esta conversación, porque, por ejemplo, pudiéramos tener una ya constituida una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, que tiene una amplia experiencia en el tema, pero no se activa porque, bueno, Venezuela, el gobierno venezolano demandó la Carta Americana, y tenemos digamos, una deliberada opción de trancar allí al sistema interamericano. Entonces se activan otros mecanismos. Tenemos la misión electoral de la Unión Europea,
que hizo un trabajo importantísimo en las elecciones regionales, generó un informe que digamos, con voluntad política, si así existiese dentro del gobierno, hubiésemos podido marchar hacia una ruta de ir corrigiendo todos aquellos obstáculos que la misión electoral de la Unión Europea lo dejó claro, y que para nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, en especial las que trabajan en el tema electoral, es una bitácora de aquellas cosas que tenemos que ir conduciendo para corregir las fallas estructurales que hoy día no garantizan positivamente, digamos, el tema de los derechos electorales. De modo que ante ese escenario, y con la naturaleza y la vocación autoritaria del gobierno, porque es así, y por eso es que se impide y se generan obstáculos al derecho a la participación política, pues yo digo que lo que estamos viviendo hoy día es una gesta cívica. Es decir, con muy pocos recursos, con los recursos que tiene la sociedad civil, con los recursos que tiene la gente en sus comunidades, en sus barrios, en sus escuelas, universidades, organizándose para garantizar que el pueblo pueda efectivamente ser dueño de su destino político, y para ello entonces ejercer el derecho al sufragio. Esto es una gesta cívica que se hace, como te digo, en medio de muchos obstáculos, con muy pocos recursos, y en el medio de una emergencia humanitaria compleja que no la podemos dejar de lado. Es decir, estamos en una ciudadanía que a diario sobrevive, ¿no? Sobrevive a la precariedad de los servicios básicos, a salarios insuficientes, pensiones y jubilaciones que no alcanzan para una vida digna. En medio de eso hay este gran impulso de cambio, porque no es un cambio cualquiera, digamos, es el cambio político para transformar las realidades que hoy no satisfacen a la inmensa mayoría de los venezolanos. De manera que el derecho al voto no se expresa solo con el papelito o ir con el centro de votación. El derecho al voto en este caso es la aspiración legítima de una población que quiere ver realizado su sueño, y que también quiere esperar que muchos de los venezolanos que no consiguieron la posibilidad de planificar su futuro puedan volver también al país. Para eso tenemos que, digamos, atravesar, como yo digo, este puente minado, lleno de obstáculos, pero que esta gesta cívica, esta voluntad de la sociedad civil, junto con las personas, bueno, están haciendo posible que, para mí es algo muy importante, que en medio de estos obstáculos hoy se preserve la ruta electoral como la vía para resolver los problemas y la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Ok, y pensando en esa gesta cívica, también hay una gesta cívica del lado de los defensores de derechos humanos. Entonces, un poco abordar el tema del derecho a defender derechos y cuáles son los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela, no solamente en el contexto político o electoral, pero también pensando y sobre todo un poco el análisis de lo que tiene que ver con las restricciones, persecuciones y amenazas, y ellos, a pesar de eso, pues los defensores de derechos humanos también están sufriendo todas estas cosas de las que habla Óscar, es decir, de la carencia, la crisis de servicios, la crisis humanitaria compleja, y están además en un ámbito que los hace todavía más vulnerables. Sí. Bueno, lo principal quizás para entender esto a quienes nos ven es que en materia de derechos humanos, de estándares, lo que determina, digamos, la relatoría experta en materia de la defensa de derechos humanos y de personas defensoras, es que toda persona que actúe en favor, en promoción, en garantía y en evitar violaciones a derechos humanos se convierte en una persona defensora de los derechos humanos. Y para nosotros ese es el concepto no solamente más hermoso, sino que también es el que utilizamos a la hora de tratar de evaluar cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estas personas que defienden derechos humanos. Y sí, este es un Estado que tiene una política, un patrón sistemático de política de persecución por razones políticas, y esto es lo que ha hecho que también haya una investigación en la Corte Penal Internacional. Pero sin embargo, y pese a ello, toda persona, comunicador social, periodista, ahora incluso influencers, los veedores electorales, los observadores electorales, sindicalistas, cualquier liderazgo social se convierte en una persona defensora de derechos humanos, además de quienes trabajamos, digamos, de manera directamente en esto. Entonces, yo creo que el país
está en un momento en que tiene que entender que esta gesta cívica de la que hablaba Oscar tiene que estar enmarcada en la participación amplia, pacífica y con estándares de derechos humanos, porque al final todos son derechos humanos, todo está involucrado, todo está mezclado y al final todos tenemos que defender una vida digna, que la vida digna es la garantía de derechos humanos y de libertades democráticas. Entonces creo que sí, hay unos obstáculos, ha habido unos obstáculos, discriminación, criminalización. Yo no puedo dejar de mencionar que el domingo se cumplieron 100 días de la detención arbitraria de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos, detenida injustamente, desaparecida con su familia y que hasta ahora no ha podido tener acceso a su expediente ni a sus abogados. Es decir, el Estado va a seguir actuando en su tónica autoritaria para no garantizar derechos, sino para cada vez más restringirlos, pero creo que esto ha demostrado que la gente, a pesar de eso, quiere participar, quiere expresarse, quiere organizarse, y esto lo tiene que hacer con esa mirada pacífica y con esa garantía amplia que le dan los estándares de derechos humanos. Y eso suena muy, muy complicado, pero no es complicado. Es que tienes derecho a participar, es que tienes derecho a organizarte, a ir a una manifestación y que no sufras agresiones, a que te expreses libremente, a que puedas leer un diario, a que puedas tener una entrevista. Y todo eso es parte de la sistemática y rigurosa mirada que tenemos, organizaciones de derechos humanos, personas de derechos humanos como nosotros que hacemos ese monitoreo y el sistema internacional, que la gente se sienta protegida, porque a pesar de las dificultades, estamos en un momento muy importante para que aproximadamente en unos 60 días podamos decir estamos en una reinstitucionalización hacia las libertades democráticas. Te preguntaría, Oscar, esos desafíos en las regiones para los defensores de derechos humanos que están actuando en las regiones son distintos, tienen otros elementos, se agudizan, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que cuando hablamos de una emergencia humanitaria compleja, que es progresiva, que se ha mantenido en el tiempo, es decir, que ha sido prolongada y que no hay a la vista un campo de reversión si no se produce una transformación, y justamente las elecciones son una ocasión importante para generar esos cambios, tiene una connotación y tiene un impacto mayor en las regiones, al interior del país. Lo decíamos, el tema del suministro de la gasolina, suministro de alimentos, alto costo de la vida, hospitales muy deteriorados, educación en el suelo. Prácticamente nos lamentamos muchísimo que hoy día la gran mayoría de nuestros bachilleres salen del liceo sin saber cuál es su próximo paso. Algunos insertándose a un mercado laboral que no les ofrece ningún tipo de protección social, pero tienen que sumar al presupuesto familiar porque no alcanza. Esa es la realidad de muchísimos hogares venezolanos, de manera que el impacto es mucho mayor en las regiones. Yo creo que esta sociedad civil, lo digo con mucho orgullo, incluso reconociendo el trabajo de todos aquellos defensores y defensoras que han antecedido un poco mi labor en este momento, es un eslabón importante en la resistencia democrática de este país. Pero eso no es fortuito, es porque hay una herencia, hay una reserva democrática en la sociedad venezolana. Yo insisto en esto, nosotros nunca y no hemos sido un país forajido. Este es un país que arrancaba y levantaba cabeza en 1810 y buscaba la manera de hacer un congreso y tener una constitución, cosa rara en esa América de ese entonces. Es decir, buscar una partida de nacimiento, siempre insistir en que es a través de las leyes como podíamos nosotros generar cambio y progreso en la población y en las sociedades. Y hoy eso se expresa. Yo creo que esta generación de 2024 que está empujando para que las elecciones sea la ruta, que no se descarrile la ruta electoral, yo creo que son herederos genuinos de toda esa historia de aquellos que hicieron posible la elección en el año 1947, y que fíjate, le hicieron para generar cambios en democracia, para instaurar la democracia. Y yo creo que hoy día esta sociedad venezolana, con todos los obstáculos y con todas las dificultades que hoy atraviesa, tiene el anhelo de rescatar su derecho a vivir en democracia. Y ya para cerrar brevemente, yo les diría, ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían a
como bien decía Alexis, en este momento no solamente la gente que se ha dedicado a lo largo de su vida a ser defensor de derechos humanos, sino inclusive cualquier ciudadano común puede estar amenazado simplemente por señalar una irregularidad, por tener algún tipo de actuación que es visto como una amenaza. ¿Qué recomendación dejarían en este contexto y en estos días que faltan en esta recta final? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas principales es tratar de superar, digamos, la parálisis del miedo, que es precisamente lo que un Estado autoritario busca. Hay que asirse más a la garantía de derechos, a esos derechos que tenemos y que no nos los pueden quitar, pero entiendo que muchas personas también prefieran no involucrarse sino hasta el momento del voto o de alguna forma no denunciar públicamente. Todo eso es posible. Yo diría que cada persona en cualquier rincón del país donde se encuentre, es cierto que en las regiones las dificultades son mucho más gravosas que acá, pero que pueda encontrar un medio de comunicación de confianza, un periodista de confianza, una organización de derechos humanos que las haya en todo el país o una persona defensora de derechos humanos de confianza, donde pueda también no solamente apoyar en lo que está vinculado al tema de la elección, sino también sentirse acompañado en caso de alguna represalia o de algún tipo de intimidación. Y si no tiene alguien de confianza, entonces buscar el teléfono de Provea, el Laboratorio de Paz, de todas estas organizaciones que estamos allí y que además en este periodo estamos más activas, estamos más entrelazadas, estamos trabajando como un sistema también para la protección y la garantía de los derechos humanos, incluso para la posibilidad de salvaguardar vidas y libertades. Entonces es el momento de organizarse, y es organizarse para la participación política, en paz, en el voto, pero también organizarse para encontrar mecanismos y lazos de seguridad, de personas que nos puedan acompañar y que nos puedan aconsejar y que nos puedan, digamos, dar los mejores mecanismos para sentirnos más seguros, pero no dejar de hacer. Este es un momento para la organización, para la ciudadanía, para esta gesta democrática. Es un momento muy importante. No hay recetas. Venezuela nunca ha sido de recetas. Cuando en Latinoamérica había dictaduras, aquí estábamos en una democracia. La CIDH se funda por un venezolano junto a un venezolano, Rómulo Gallego. Nosotros hemos enfrentado una emergencia humanitaria compleja cuando nadie sabía lo que era eso. Así que estamos en un momento de darnos una transición en paz, democrática, sin revancha, sin discriminación, con inclusión y sin persecución a la venezolana, a nuestra forma, y tiene que ser de la manera en que es nuestra idiosincrasia, que es de colaborar, que es de la amistad, que es del amor y que es del profundo compromiso con las libertades genéticas, como decía Oscar, por la dignidad de este pueblo. Oscar. No, me encanta eso que dice Alexis y además creo profundamente. Aquí está bien que hagamos estudios de transiciones, yo insisto, va a ser un cambio a la venezolana, a la criolla, como lo hemos siempre hecho. Yo confío mucho en la organización ciudadana, porque ya ha estado puesta a prueba. En las primarias hay experiencias genuinas de organización ciudadana, superando miedos, obstáculos. Yo me encontraba en Upata, al sur del estado Bolívar, y decidieron no prestar, ni siquiera permitir que en la plaza pública, la plaza Bolívar, se colocara una mesa. Bueno, se fueron a un negocio al lado. De manera que yo confío mucho en esa organización ciudadana genuina, que ha demostrado vencer el miedo. No es que no exista el miedo, pero lo ha logrado vencer para no paralizarse. Yo creo que hoy día el llamado, y me gustaría hacérselo el llamado a las instituciones sociales de este país. Yo creo que este no es un momento para callar. Aquí hace falta que en estos días se genere pronunciamiento importante para la preservación de la ruta electoral, de la iglesia, de las cámaras empresariales, de los gremios profesionales. Es decir, hace falta levantar mucho más la voz para fortalecer precisamente el espíritu cívico, la fuerza ciudadana que ya está haciendo su trabajo y que va a organizarse con todos los obstáculos. Pero necesitamos, no estamos hablando de banderas partidistas propias, estamos hablando de garantizar precisamente que la ruta electoral permanezca, prevalezca como un primer paso para una transformación en paz, como decía Alexis, sin venganza, porque así lo hicieron también nuestros antecedores por allá en el 47, porque generar una democracia no para generar venganza, sino para crear un modelo de país que produzca progreso y bienestar para todos los venezolanos.
Bueno, muchísimas gracias a Alexis Rendón y a Óscar Murillo en este nuevo episodio de Generación Electores, esta vez con el tema de los derechos humanos en el marco de las elecciones. Gracias. Gracias a ti.